generar en este caso, nos van a brindar lo que es información que brindan son principales, secundarios y complementarios. En este caso, cuáles son mis gastos primarios, mis costos. Vamos a ver cuáles son los costos secundarios y los partes, en este caso, complementarios. Esto de alguna manera me va a poder ayudar a establecer, en este caso, cómo estoy llevando la administración de mis gastos. Aquí es muy importante ver la parte entre lo que es la diferencia entre solvencia y lo que es liquidez. La liquidez va a hacer que tengas en este caso flujo o que tengas en este caso dinero para tus operaciones en el corto plazo, mientras que la solvencia es que tengas liquidez o que tengas dinero en el mediano y lo que es corto plazo. Entonces posiblemente yo ahorita voy a invertirle en un negocio, me voy a descapitalizar, voy a generar en ese caso una salida de dinero, voy a tener por ahí tal vez un poquito, voy a andar un poquito corto de dinero en lo que el negocio empieza a jalar, pero una vez que el negocio como tal ya jala, pues en teoría yo debo de poder en este caso tener un poquito más de estabilidad económica y estar un poquito más tranquilo. ¿Por qué? Porque mi dinero ya trabajó y mi dinero en este caso me está generando un interés o me está redituando, lo que me permite en este caso tener una parte un poquito más holgada de lo que estoy haciendo. Estos normalmente van a ser, cuando se refieren a la fecha o el periodo en el que se refieren, pueden ser estáticos y dinámicos. Puedo yo normalmente hacer un estado financiero y revisarlo en este caso cada fin de mes y ver cómo salía en lo que es el mes, pero hay segmentos de mercado o hay en este caso administraciones financieras que lo que ellos quieren en este caso es prácticamente, dependiendo la movilidad del negocio, los montos que tiene y el nivel de control que tengas en el negocio. Por ejemplo, ¿creen que una tienda de autoservicio como Walmart se espere hasta el fin de mes para saber cuánto dinero está ganando o haga sus cortes diarios? ¿Qué opinas, José Juan Durán? ¿Es que haga cortes diarios o se espera hasta el fin de mes o a la quincena cuánto dinero ha manejado Walmart? No, profe, los tiene que hacer constantemente para saber cómo manejarlo, ¿no? Y de alguna manera ver si ahí puede aplicar alguna estrategia para pues tener un mejor manejo de él. Que de hecho en el caso de Walmart los cortes los van haciendo periódicamente cada determinado tiempo, ¿no? Y más en quincena, si tú te fijas, luego vas a pagar y les quitan por ahí el dinero por seguridad, pero también para saber cómo están vendiendo. No sé si les tocó, por ejemplo, eso lo he escuchado yo en la parte del SAMS, que de pronto te dicen, estimado asociado, te queremos informar que la meta del día de hoy ya se cumplió. Un día preguntando, en este caso, con una de las personas de ahí, le digo, oye, ¿cuál es la meta? Porque tiene que llegar a un nivel de venta. Entonces, ¿sabes qué? Pues resulta que a las 10 de la noche tienes que vender tantos millones de pesos y ellos van haciendo las cuentas y pues resulta que si lo logran antes, pues de alguna manera pues es un logro por parte de ellos para que vayas viendo cómo generar esto, ¿vale? Esos son, pueden ser dinámicos o estáticos, por ejemplo, si hacemos un corte cada semana, cada 3 días, dependiendo de los niveles de complejidad y de control que quieras, pues vamos a ver qué tan complicado puede llegar a ser esto. Los de información que proporciona pueden ser sintéticos, pueden ser muy resumidos, alguna consulta muy rápida de lo que estamos generando, o pueden ser muy detallados, prácticamente que te digan en dónde en este caso va a quedar cada peso de lo que estás en este caso manejando, lo que estás percibiendo, cómo estás gastando. En la parte de los proyectos, de manera general se hacen sintéticos y se hacen periódicos, se hacen en este caso dinámicos para saber cómo vamos. Y dependiendo del tipo de administración que tengas, pues tal vez cada semana sí te vas a sentar a revisar un poquito más a detalle cómo vamos en la parte de lo que son los costos. Pero de manera general yo necesito saber de los 100 pesos que tenía yo asignados para esta semana, cuánto gasté el lunes, cuánto gasté el martes. Si el lunes gasté 20, el martes gasté 20 y así me la llevo hasta el viernes, pues técnicamente me gasté los 100 pesos el día lunes hasta el día viernes y no hay ningún problema. Pero si tuve una emergencia el día lunes y resulta que el día lunes agarré y me gasté 150 pesos, pues me gasté los 100 de esta semana y me gasté 50 de la otra semana, entonces vamos a ver qué es lo que vamos en este caso a hacer para tratar de componer en este caso esta balanza, o simplemente son desviaciones que se tienen que ir documentando y que posteriormente vamos a ir viendo cómo las vamos a empezar a generar. Regularidades de la formalización, que pueden ser periódicos o esporádicos. Aquí en este caso un buen control financiero pues siempre va a tener
un calendario de cada cuándo va a ser en este caso lo que son sus estados financieros. Por cuestiones de finanzas de Hacienda, pues por lo regular se hace en este caso cada fin de mes para saber cómo estamos cerrando y a partir de ahí poder calcular lo que son los impuestos. Y algunas de ellas, pues tal vez a través del mes, así como que, se me ocurrió hacer en este caso un estado financiero, quiero que me lo prepare de contabilidad y vamos a ver cómo andamos en este caso. Cuando les toca administrar algún tipo de proyecto, dependiendo de la magnitud y el nivel que tengas en este caso de poder que tengas, pues sí es importante que vayas generando justamente estos apuntes de cada cuando tú quieres ir revisando lo que es en este caso la parte de lo que viene siendo la frecuencia de los estados financieros y realmente qué tan a detalle lo necesitas. Necesitas que todos los estados financieros cada día que te lo pasan sea en este caso a detalle, que solamente tengas el concepto general de cuánto dinero llevas gastado, cuánto dinero en este caso has vendido. Aquí va a depender mucho de tu planeación y cómo quieras en este caso generar algún tipo de situación hacia lo que es los controles que puedas llegar a generar. Y finalmente la fecha que presentan sus valores pueden ser históricos o pueden ser presupuestados. Si yo quiero hacer un presupuesto de un proyecto, posiblemente me voy a los estados financieros de un proyecto similar dentro de la organización. Vamos a revisar años anteriores o periodos anteriores, cuánto se presupuestó, cómo se gastó ese dinero, si hubo desviaciones, por qué fueron esas desviaciones, qué tanto afectó la parte del presupuesto. Y entonces, si yo presupuesté la compra para un programa de cambio de computadoras y resulta que ya había gastado o había presupuestado, no sé, $200,000 para cambiar las computadoras de la organización. Por alguna situación me salió que el programa me salió en $300,000. Bueno, pues hay que ver por qué se generó esto, cuáles fueron las variaciones que le hizo que se levantara esto, y a partir de ahí podemos tomarlo como referencia para poder generar en este caso la parte de lo que va a ser el desempeño real de la empresa. Vamos a ver este pequeño video para platicar un poquito más sobre lo que es los estados financieros. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Financieros, hoteles, cines, ¿Se oye y se ve bien? Sí. Yo no escucho, profe. Yo tampoco escucho, profe. adquirir equipo, edificios, computadoras. Es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, Ya se escucha. fábricas, tiendas. ¿Qué son los estados financieros? ¿Se escucha? Hoteles, cines, fábricas, tiendas. ¿Se escucha? Todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio. En las empresas, a los bienes les llamamos activo. A la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo. Y al dinero de los socios, capital. Pero dejemos claro, activo es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios.
Generalmente, cada vez que los bienes crecen, aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos, es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero, y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas le llamamos contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales son el balance general y el estado de resultados. Veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contienen. Con el balance general podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron, es decir, activo, pasivo y capital. De entrada, nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan. Para entenderlo, podemos recordar el ciclo del agua: evaporación, precipitación y distribución en ríos, lagos o mares, donde inicia una y otra vez. Así, con el dinero se compra mercancía o insumos, se vende al contado para obtener dinero y comprar nuevamente mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de 12 meses los llamamos activo circulante, y a los bienes que no circulan tan rápidamente los conocemos como activos fijos, es decir, tenemos edificio, mobiliario, equipo de cómputo, y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor: instalaciones, adaptaciones, patentes y marcas y software, llamados activos intangibles. Por otro lado, tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvo. Si la deuda se pagará hasta en un año, la llamamos de corto plazo. Si es a más de un año, la llamamos de largo plazo. Y capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Pero cuidado, el éxito de las empresas fluctúa entre las ganancias y las pérdidas, resultados que deben formar parte de su contabilidad. Estos triunfos y descalabros, por decirlo de alguna forma, aparecen en el estado de resultados. Entonces las ganancias se reflejan en los ingresos provenientes de las entradas en el caso de un cine, o el hospedaje si se tratara de un hotel, consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz. De estas ganancias registradas, cabe decir que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén, llamados costo de ventas. Gastos adicionales como servicio de luz, agua, mantenimiento, así como pagar al personal. Al final, nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias. Entonces, podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera. Al monto total obtenido de las ventas, restamos el costo de ventas. Obtenemos así la utilidad bruta. A su vez, si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio, el resultado es la utilidad de operación, a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir la utilidad neta. Esta es nuestra ganancia, que si decidimos llevarla al negocio, formará parte del capital. Es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos. Ahora podemos tomar decisiones, pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido.
Pues desde el estado financiero veíamos que es una herramienta de gestión que permite a cualquier empresa que tenga, en este caso, tener una misión financiera de los recursos de los cuales se cuenta, sus entradas, sus salidas de dinero. A partir de esto también tiene que ver lo que es la rentabilidad generada, cuáles van a ser las utilidades que tenemos. Normalmente cuando una empresa se va creando, en el aspecto financiero tenemos que definir cuánto realmente yo quiero ganar en este caso de esta empresa, y esta ganancia le vamos a dar lo que es la utilidad. Esta utilidad, pues, normalmente, dependiendo de la empresa que vamos a llegar a generar, vamos a ver si realmente se cumple, vamos a seguir adelante en el negocio, y si no se cumple, pues evaluar si hay que modificar algún tipo de situaciones, en este caso, para lo que es la parte de la evaluación y interpretación de estado financiero, o en este caso necesitamos generar algún tipo de inversión para incrementar las ventas, o simplemente si vemos que financieramente no es factible, no es atractible, no me genera la utilidad que yo estaba de un inicio planeando, pues aunque antes de que yo empiece a perder dinero, pues prácticamente muchas veces vale más la pena deshacerse de esa unidad de negocio, venderla a un costo relativamente alto a nivel de la recuperación de lo que llegué a invertir. Algo importante es, muchas veces cuando encontramos un negocio de este tipo y no me da lo que yo espero, pues de alguna manera yo tengo una pérdida, pero más vale perder poco a perder en este caso, o seguir perdiendo por falta de lo que es llegar a los objetivos financieros. Estos objetivos principalmente es, el objetivo del estado financiero es, o estado de resultados, es en este caso tener lo que es medir por el desempeño operativo de una empresa en un periodo determinado, puede llegar a ser un mes, un trimestre, un año, para poder con esta información tenerla como base para poder generar lo que van a ser una serie de toma de decisiones. Los estados financieros en este caso se pueden llegar a generar de diferentes formas. Tenemos objetivos de la contabilidad, es en este caso de carácter financiero que facilita en este caso el control del mismo. Los estados financieros pues, normalmente son las condiciones de mercado, la capacidad de los administradores, la eficiencia de la mano de obra y las fuentes de abastecimiento de la materia prima. También nos va a generar los elementos en este caso para tener lo que es, debe contener un encabezado, nombre de la empresa, fecha de formulario, debe tener en este caso los propósitos financieros, que a quién va dirigido, ¿no? Administradores, diferentes propiedades. Obviamente, pues aquí tenemos que ver mucho hacia cuál es el enfoque que vamos a dar al estado financiero y para qué lo queremos, ¿no? Si es nada más presentarle al dueño si ganó su utilidad, bueno, posiblemente vamos a ponerle de manera general cuánto gasté, cuánto gané, cuánto me quedó de utilidad. Si es para una parte más fina del negocio, que es la parte de la dirección, y tiene que tener lo que es el control financiero, pues sí vamos a tener que ponerle de manera muy detallada en qué se fue el gasto, qué fue lo que se tuvo en ese caso como costo, y de alguna manera cuáles van a ser los elementos que van a tener alguna afectación, como lo que puede llegar a ser lo que es la depreciación. Y finalmente, como les comentaba, pues para tomar las decisiones, evaluar la solvencia de una empresa y formar en este caso un juicio para conocer la identidad. ¿Cuál es la información que nos va a dar en este caso de manera general lo que es el estado financiero? Debe ser, de inicio debe ser comprensible, debe ser normalmente en hojas de Excel, son elementos que nos debe quedar muy bien claro dentro de lo que es la separación. ¿Qué va a ser en este caso lo que es un gasto fijo, un gasto variable? ¿Cómo se están agrupando todo lo que va a ser en este caso los elementos que podemos llegar a generar dentro de lo que son los procesos financieros, y que tenemos que tener claros cuáles son todos esos conceptos donde estamos generando dinero o estamos perdiendo dinero? Debe de ser relevante al momento de tomar una decisión. Es importante que esos estados financieros normalmente los va a generar el área de finanzas, el contador, la gente de la administración. Y como la parte de ingeniería, ¿por qué tenemos que saber de esto? Pues por lo menos para saber qué comprende un estado financiero, entender de manera general. Y en alguna ocasión que ustedes estén presentes en alguna reunión y presenten este tipo de situaciones, en algunos niveles gerenciales, normalmente se hace periódicamente juntas en las cuales se hace el informe de cómo salió el mes anterior. Y en ese tipo de juntas es muy común que presenten estados financieros, pues para saber cómo salió la empresa y saber en dónde estamos en este caso parados. En algunos otros tipos de empresas, por ejemplo, para ciertos proyectos van a decir, ¿sabes qué? Te va a tocar el 2% de la utilidad neta al final del negocio. Bueno, pues yo ya sé que si el negocio de la utilidad fue un 10,000, pues me va a tocar el 2%, ya son 2,000. Pero si este mes me fue muy mal y gané nada más 1,000, me van a tocar 20 pesos.
Debe de ser en este caso, debe de influir dentro de las decisiones económicas que se tienen, debe de ser en este caso palpable lo que tenemos. Debe estar, digo, a fin de cuentas son números, puede llevar algún tipo de error pequeño, pero un error que sea tolerable, ya que normalmente si tenemos por ahí errores que muchas veces la gente de contabilidad nos hace a propósito para maquillar los estados financieros, pues le van a decir al director o al dueño, ¿sabes qué? Pues la empresa va muy bien, pero realmente lo único que están haciendo es ocultar cifras, ocultar gastos, y con ello, el ocultar gastos, pues lo que hace es que de alguna manera la empresa va a salir más a flote, pero en algún momento esto va a botar y legalmente, pues de alguna manera también estás evadiendo costos, estás evadiendo impuestos y esto de alguna manera te va a meter en algún momento en un problema legal. Presencia sobre la forma, vamos a ver qué es lo que realmente queremos, cómo necesitamos que sea. Debe incluir estimaciones bajo condiciones de incertidumbre hechas sin sesgo, analizar muy bien el riesgo. La parte financiera dentro de un proyecto tenemos que tomar en cuenta mucho la parte de los riesgos, qué elementos me van a generar algún tipo de problema que me pueda llegar a tener, algún detalle y con ellos comprometer la decisión correcta de lo que es mi proyecto. Debe ser en este caso completa, sin omisiones, para lograr tener lo que es su integridad en general, cómo se encuentra la empresa. Si está mal, pues qué tan mal está, si está bien, qué tan bien está. Al final del día no es que esté bien o que esté mal, sino cuál es la condición de lo que tenemos, porque si está muy bien y me arriesgo a hacer una toma de decisiones para un proyecto de inversión muy grande, pues si hoy estoy bien, posiblemente el siguiente mes esté mal y posiblemente esta toma de decisiones al final del día me genere que me vaya yo en este caso lo que es la quiebra. Podemos poder identificar en este caso tendencias financieras a lo largo del tiempo. Esto normalmente podemos llegar a comparar, oye, ¿cómo me fue el año pasado? Por ejemplo, el año pasado en estas fechas, hace 12 meses teníamos una incertidumbre del COVID muy fea, nadie sabía qué iba a pasar, por ahí nos dijeron que a partir del 10 al 12, 15 de mayo venía el pico máximo del COVID, mucha gente dejó de trabajar en ese momento, teníamos prácticamente el mundo parado, no fue México, fue el mundo parado, y hoy la de hoy es una realidad totalmente diferente, seguimos viviendo con COVID, ya encontraron por ahí la vacuna, ya se empezó a vacunar parte de la población, ya más o menos la gente entendió más o menos cómo debe de protegerse, cómo debe de sobrellevar esta nueva realidad viviendo con el COVID y que al final del día la parte de lo que es la economía pues tiene que seguirse moviendo, digo, cerramos un tiempo, nos paramos un tiempo, pero al final del día la vida sigue y tenemos que seguir moviéndonos porque si no la economía se paraliza y una economía paralizada pues realmente afecta a gran cantidad de lo que es la población. Debe hacer una evaluación precisa de la rentabilidad de las utilidades. Aquí lo más importante de toda esa serie de números que nos presentan, la siguiente clase vamos a ver en este caso unos estados financieros y qué es lo que vamos a llegar a hacer. Pues esos estados financieros tenemos que llegar de alguna manera a generar cuáles van a ser los montos que estamos en este caso generando y que si realmente estos montos cumplen con lo que nos están solicitando por parte de la planeación financiera. Desde un inicio saber qué es lo que nos estamos checando y a partir de ahí vamos a medir lo que es el desempeño. Vamos a determinar lo que es la repartición de los dividendos. Cuando hablamos, en este caso ya viene por ahí el mes de mayo, mes de, en este caso de lo que son las utilidades, pues a ver en este caso, ya una vez que sacamos impuestos, gastos y demás, pues de esta lana, porque así lo determina la Ley Federal del Trabajo, de este excedente que quedó, pues se tiene que repartir en este caso entre los trabajadores que generaron justamente lo que fue ese excedente económico. Vamos a ver los flujos de efectivo. ¿Qué tanto puedo yo llegar a tener el flujo? El flujo es el dinero que tengo en este caso dentro de lo que es mi bolsa, es un gasto corriente, eso es lo que tengo yo ahorita. Resulta que yo empecé ahorita el día con 2,000 pesos, llegó Paquito y me dice, oye, ¿sabes qué? Préstame 1,900 pesos porque tengo una emergencia, te los pago la próxima quincena. La pregunta es, yo le doy ahorita ese dinero a Juancho y me quedo solamente con 100 pesos. ¿Podré tener en este caso la misma liquidez teniendo mis 100 pesos que teniendo mis 2,000 pesos de la bolsa? Digo, al final del día, anda por ahí Carlos Daniel. Sí, profe. ¿Tengo o no tengo ese dinero? El que le presté a Juancho. Pues en realidad no sabe cuándo se lo va a regresar, al menos de que pues hayan hecho algún, pero
pero también no, depende de la persona, ¿no? Si usted la conoce y si le prestó el dinero porque sabe que cumple todo aquello que dice, pues sabe que lo va a tener en ese tiempo. Pero si fuera algún tipo de persona que pues nada más dice por decir y no hace lo que dice, pues a fin de cuentas sigue siendo su dinero, pero por ese tiempo, pues no lo puede básicamente utilizar. O sea, tal vez sí lo puede tomar en cuenta para algunos gastos a futuro, que sería pues por decir después de la quincena, ¿no? Pero en sí yo diría que por ese tiempo no es su dinero. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El prestar ese dinero, yo sé que me lo van a pagar, sí me lo van a pagar. Sin embargo, en lo que me lo pagan, yo voy a andar corto de flujo. No voy a tener dinero, voy a andar por ahí muy, muy apretado con mis 100 pesitos. Entonces, al final del día, lo que pasa mucho con las empresas, hay empresas o organizaciones que me ha tocado ver que ellos se preocupan por la venta, vende, 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 vende. Y lo último que se preocupan en este caso es por cobrar. Y ellos prácticamente sus estados financieros dicen, es que este mes vendí 50,000. Pues sí, pero del mes pasado te deben 30 y del mes antepasado te deben 20 y de este mes me deben 50,000. Pues vendiste 50, pero tu deuda ya son de 100. Entonces prácticamente si a mí me deben 100,000 pesos, ¿creen que realmente es un negocio sano? ¿O no sería sano que me deban mucho dinero? Prácticamente el que te deban dinero o que no tengas tú el dinero dentro de lo que es tu bolsa, pues te va a generar en este caso una afectación, porque de alguna manera esta falta de flujo va en algún momento puede llegar a comprometer lo que es la parte de la operación y ahí es donde ya tenemos que las cosas empiezan a poner un poquito feas. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a generar? Tenemos prácticamente 3 elementos generales que vamos a ver. Tenemos el estado de resultados integral, que va a incluir los ingresos, los costos, gastos de operación, lo que es en este caso el impuesto sobre la renta, resultados de la ganancia contra pérdida, resultados integral de la ganancia contra la pérdida y resultado integral total. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? Otro segmento más reducido va a ser en este caso el estado de resultados. El estado de resultados solamente implica lo que son ingresos, costos, gastos de operación, ISR y el resultado. Mientras que los estados de resultados integrales solamente es un resumen de los resultados integrales, resultado total y el resultado que tenemos general. Y ahí prácticamente me dicen cuánto gané, cuánto perdí, y esto es un tipo de resumen, en este caso ejecutivo, cuando yo nada más requiero saber si voy bien, voy mal, y en qué porcentaje estoy dentro de lo que es mi presupuesto. Dentro de lo que es, por ejemplo, el esquema financiero que tenemos en diferentes segmentos, no todas las empresas se manejan de la misma manera. Las empresas se van a empezar a administrar dependiendo, en este caso, su función, dependiendo su giro, dependiendo la visión que tenga la dirección financiera. Pero, por ejemplo, en una empresa de servicios, podemos tener que los ingresos se deben a la venta de los servicios. Ellos requieren o va enfocado a tener menor gastos operativos, deben tener en este caso una utilidad operativa, deben tener en este caso un incremento de más otros ingresos, no pueden vivir nada más de eso, deben de disminuir lo que son sus egresos o lo que son sus salidas de dinero, sus pagos, y esto me va a dar igual tener en este caso menos impuestos sobre la renta y esto me va a dar lo que es la utilidad neta, ¿vale? En la parte de lo que es comercial, el dinero me va a llegar a través de lo que es la venta de mercancías. Me va a llegar la venta de mercancías menos el costo de la mercancía vendida. Si yo vendí 10 pesos, pero resulta que de esos 10 pesos yo compré 6, pues la utilidad que tengo son 4 pesos. Menos esos 4 pesos, menos los gastos operativos. ¿Por qué? Porque fui a comprar mis dulces y de dulces me gasté en este caso 20 pesos de pasaje. Pues esos son mis gastos operativos, me comí por ahí una torta que me costó 80 pesos, pues eso le voy a meter mis gastos operativos por ir a comprar mis dulces, entonces eso me costó 100 pesos. Más otros ingresos, resulta que no nada más vendí dulces, sino que también ya estoy vendiendo cubrebocas y estoy vendiendo otras cosas,
Pues bueno, ahí como tal vamos a empezar a generar. Menos otras salidas que tuve, la utilidad antes de impuestos, y luego voy a pagar lo que son los impuestos, y eso me va a dar lo que es la utilidad neta. Y si voy a la parte manufacturera o industrial, normalmente vamos a hacer por la venta de los productos menos el costo del producto vendido. ¿Cuánto me costó hacerlo? A eso se lo voy a restar, me da la utilidad bruta. Esa utilidad bruta va a ser menos los gastos operativos. Gastos operativos es cuánto pagué de luz, cuánto fue de los salarios, cuánto fue de todos los costos que tenemos, me da la utilidad operativa. Esto me da más otro tipo de ingresos. Oye, presté una cantidad de dinero y resulta que ya me la pagaron. Bueno, esto va a sumar, pero resulta que compré por ahí, tuve que comprar materia prima adicional o tuve que pagar una reparación de la máquina que no estaba contemplada. Son otras salidas, otros egresos. Esto me da la utilidad antes de impuesto. Pago lo que son los impuestos y ahí me permite dar lo que es la utilidad neta. Este esquemita muy general me muestra de manera gráfica cómo se va en este caso armando lo que es un estado financiero y cuáles son los elementos que tenemos. Como aquí vemos, tenemos primero que ir sacando las utilidades brutas, posteriormente tenemos que sacar la utilidad antes de impuesto, y el impuesto pues prácticamente esto me lo impone el gobierno a través de sus tablas de ISR y es lo que le tengo que pagar. Más o menos para daros una idea, por ejemplo, ustedes el día que trabajen, ustedes van a pagar entre un 20 a un 30% de su salario al gobierno por trabajar. Es el impuesto que te va a cobrar el gobierno. Entonces, si yo gano 10,000 pesos, pues le van a llegar como por entre 2,800 y 3,000 pesos de impuesto. Entonces, de mis poderosísimos 10,000 pesos que me dan, pues voy a tener que restar el impuesto. Entonces, lo que realmente yo voy a ganar como salario bruto o salario neto, pues van a ser 7,000 pesos. Por eso, cuando anden buscando trabajo, pues siempre a la cantidad que ustedes vean, pues réstele por ahí el 30% para que sepas un estimado de cuánto dinero vas a lo que realmente vas a percibir, ya de manera, en este caso, en efectivo. En algunos otros puestos de trabajo, pues sí te marcan por ahí, en este caso, salarios ya netos. Pues bueno, esos netos ya son, en este caso, después de lo que son los impuestos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, muchachos? ¿O vamos bien? ¿Todavía bien por ahí o ya? Todo bien, profesor. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Muy bien, muchachos, pues un gusto verlos esta semana. Cuídense mucho. Nos saludamos la próxima semana. Les mando el fin de semana lo que traemos pendiente. Les encargo por ahí su tarea. Esta parte, pues era que revisaran la parte de lo que es el PMI Book. En este caso, de lo que es el proceso de certificación del PMI para lo que es la certificación de especialista en administración de proyectos. Veíamos que viéramos más o menos una pequeña revisada al ISO que tenemos para la gestión de proyectos, que ahí va muy empalmado con lo que es el PMI y este libro que les compartí. Y finalmente la metodología Scrum, que es una metodología que nos va a permitir ser un poquito más ágiles en lo que es la administración de los proyectos. Este es son 3 elementos de varias metodologías y varios procesos que tenemos para la gestión de proyectos y que, bueno, en algún momento pues pueden llegar, en este caso, llegar a aplicar. La parte de aplicación más sencillita es la parte del Scrum dentro de la parte laboral, porque les va a permitir tener un seguimiento, ser mucho más eficientes y que de alguna manera tengan un mejor resultado. Si no tienen dudas, pues cuídense mucho, buen fin de semana y nos saludamos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense.